Les quiero comentar que voy a empezar despacito a ir desglosando los pilotos de Comodoro Rivadavia. Voy a tratar de hacer notas con todos los que pueda, que nos cuenten cómo empezaron, qué hicieron y qué dejaron de hacer. Hay muchos que no los van a conocer, que los van a volver a recordar, pilotos que corrieron hace mucho tiempo, principalmente de la categoría FIA 600, de la categoría 1100, del turismo carretera fuerza limitada. Así que vamos a tratar de hablar con todos los que podamos. Despacito, toda la semana va a haber uno distinto. Muchísimas gracias. Señor Enrique Verde, pero muy buenos días. Vamos a comenzar un poquitito con el tema. ¿Cuántos años en el automovilismo? Hola Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y algunos años, con algunos vaivenes, corrí en Turismo Nacional 3 carreras, después dejé de correr, fueron 3 carreras en el 2000, en el 80, en el 78. En el 78 corrí 3 carreras en Turismo Nacional, después en el año 80 empecé a correr en la categoría Hot Rock, que fue... ¿Dónde empezaste? Donde empecé con campeonato y demás. Para que la gente entienda, Turismo Nacional. Era el Turismo Nacional el 2000 que existía en Comodoro Rivadavia, en el año 70 y pico, 80, que eran Peugeot 504, Fiat 1500, Coupé 125, ¿y vos con qué corrías? Yo corrí con un auto de Alfonso Rementería, en ese momento corría Brazao con un auto, una 125, Alejandro con otra, y bueno, me dieron una 125 a mí, así que eran 3 coupés de 125 y corrimos 3 carreras, 2 acá en Comodoro y una en Trelew. Y en mi mejor ubicación fue quinto en Trelew. Acá en Comodoro rompí el motor en la primera carrera y en la tercera que corrí. Era en la famosa época que venía toda la gente de Río Gallego, ¿no? Que venían los Majestes, claro, y todo lo demás. Sí, estaban eran todos. Unas guerras más o menos interesantes en esa época. Sí, Motino, Los Pires, Mayeste, la verdad que Costilla, Rementería. Can con un Peugeot. Can tenía un Peugeot, sí. Después, bueno, en la categoría después apareció un Taunus también, que fue ya en otra época, un poco más adelante, que corría Eduardo Barone. Era una linda categoría, la verdad que unos autos con buena velocidad de curva, lindos autos. Y en esa época vos eres el más chico. Sí, estábamos con Rementería, estábamos ahí bastante... Sí, vos y Alejandro. Alejandro, sí, creo que éramos los más jóvenes, sí. Después empezaste en el Hot Rod. Y después tuve, bueno, en Meipa, las rectificaciones Meipa tenían un auto que lo habían armado entre los 3 socios, Morresi, que falleció hace muy poquito, Miranda, Ramón y Walter Quirós, eran los dueños de Meipa y habían armado un Hot Rod por divertirse nada más, y bueno, lo corría Alejandro Culubata, lo trasladan por trabajo a Neuquén, así que queda sin piloto, y bueno, me ubicaron a mí y empecé a correr ese auto. Mi viejo no quería que corriera, así que nada, me subí al auto, yo lo único que ponía eran las gomas y el combustible, y en la tercera carrera ya a mi papá le gustó el tema, anduve más o menos bien, y bueno, armamos otro auto, y bueno, le buscamos un poco más de seguridad, porque el auto que me habían dado era un auto que estaba bien armado, pero bueno, tenían algunas falencias, y bueno, empezamos a armar un auto nuevo, y la verdad fue una experiencia muy linda. Corríamos en circuitos de tierra, corríamos en el asfalto acá en Comodoro cuando veníamos, una carrera al año veníamos a Comodoro, y después se corría en Puerto Deseado, en Caleta, en Truncado. En Las Heras todavía, en la época que yo corría, en Las Heras todavía no había circuito, después con el tiempo se hizo en Las Heras también. ¿Qué se veía desde adentro de un Hot Rod? Nada, no se veía nada. La verdad que cuando te tocaba largar adelante, medianamente veías algo. Cuando largabas atrás o después del cuarto o quinto lugar, y nos llevábamos por la referencia del techo del que iba adelante, del brillo de la luneta, y después te enterabas si ibas por adentro o por afuera de la pista cuando ibas pisando las gomas, porque sentías, estaba delimitada la pista, la cuerda interna, digamos, con goma, y cuando por ahí sentías que ibas pisando goma es porque estabas afuera del circuito. Así que bueno, nada, eran carreras lindas. Hay veces que nos tocaba circuitos muy buenos, por la época invernal, por ahí más húmedo y demás, entonces no había tierra, pero en el verano era muy difícil.
La verdad que costaba mucho correr. Yo recuerdo haberlos visto acá en Comodoro, en el autódromo, y ver que, por empezar, ninguno doblaba en la entrada de la Viborita, era verlos venir y a ver quién era de los que doblaba, que era un espectáculo que se llenaba el autódromo, y era la gran guerra Caleta Olivia contra Comodoro Rivadavia, ¿no? Que era Emilio Moratinos contra la gente de Caleta Olivia, que siempre o terminaba mal o terminaba complicado el tema. Sí, sí, eran otras reglas, digamos. Otras reglas eran. Ahí el toque era muy normal, los autos por supuesto no doblaban, yo tengo algunas fotos del auto de carrera del Jorró, que va muy de costado, o sea, la suspensión es blanda, no se conocían muchas cosas, se hacía más o menos con el conocimiento básico de un auto de carrera, así que nada, o sea, vos imaginate nosotros cuando yo corría en Jorró en aquella época, en el trazado mayor del General San Martín, que sigue siendo el mismo, o sea, Curbón del Mar, Víbora y Subida de Motino, es el mismo trazado de cuando yo corría en Jorró. Y nosotros en ese circuito hacíamos 1.42 cuando yo empecé. Después terminamos haciendo, pusimos gomas slick y demás, terminamos haciendo 1.36, 1.37. Y hoy con los autos del TCA, que es un auto 6 cilindros con una relación 330 y demás, se está haciendo 1.23, 1.24, o sea, cambió muchísimo. Hoy el Renault 12 anda más rápido de lo que andábamos con nosotros en el Jorró, que parecía que era la categoría top por los motores V8 y por todas las cosas, pero bueno, era un auto de 1.400 kilos de peso, porque el límite creo que era 1.350, pero nadie pesaba eso, si los autos tenían chasis, eran autos muy pesados. La verdad que sí. De ahí se pasa al TC. Y bueno, después Orlando Rogido decide hacer la categoría el TCA, que hoy es TCA, ¿no? En aquel momento era Fuerza Limitada, que nadie creía en Orlando Rogido. Yo me acuerdo que él iba taller por taller buscando que alguien arme un auto y los mecánicos decían motor 6 cilindros con 330 que él había puesto como relación y las cajas ZF. Decíamos, no, si el Jorró con un motor V8 poníamos 370 o 354 y íbamos a gata, todos deducíamos que no iba a funcionar. Y bueno, y hoy por hoy es una categoría que siguió adelante, que por supuesto el reglamento se fue modificando y fueron cambiando algunas cosas, pero es una categoría que hoy está vigente y bueno, con un buen parque. Siempre con Ford, con Chevrolet, has cambiado bastante, ¿no? De marca nunca tuviste una preferencia especial. No, en su momento, cuando era chico, mi viejo era fanático de Ford, por supuesto que uno sigue los pasos por ahí muchas veces del padre, así que fui mucho tiempo fanático de Ford, después decidí cambiar y subirme a lo que haya, o sea, la verdad que corrí con Chevrolet, salí campeón con Chevrolet, salí campeón con Ford. Así que no, la verdad que por marca no tengo una definición. A raíz de que yo usaba Coupé Sierra en aquella época con Tito Besone, me acuerdo que peleaba contra Verso y demás, y esas carreras del TC2000, tuve un cambio de marca, me compré una Coupé Fuego después de usar varios años la Coupé Sierra y me di cuenta que la Fuego también era un auto muy lindo, así que ahí perdí el fanatismo por las marcas. Yo creo que las marcas tienen sus buenos autos y por ahí tenés un buen Ford, tenés un buen Chevrolet, tenés otra marca, ¿no? La Pinturería, atendida por Emilio Roberto. Todos los colores para tu hogar, industria, automotor y obras. Contactanos al 406-5306. La Pinturería, en San Martín 1390, esquina Saavedra. Lo atendemos mejor. Dolphin Car Wash. En Avenida Piedrabuena, esquina Monte Santiago. Lavadero, lubricentro, gomería y venta de neumáticos nuevos. Tren delantero y mecánica ligera. Dolphin Car Wash. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 18:30 y los sábados de 10 a 14 horas. Comunicate al 2974 57 10 25. Dolphin Car Wash. Rectificaciones Santa Gema para motores livianos y pesados. En Ítalo del Oro 1520, kilómetro 8, 2975 93 98 11. Rectificaciones Santa Gema.
Hablemos un poquitito de lo que fue a nivel nacional. A nivel nacional empezaste primero como invitado en Comodoro. ¿Cómo se fue dando esto de poder correr? Primero en los Nissan y en los Datsun, tengo entendido, ¿no? Sí, eso fue en el 82, 83, que corrimos en la categoría Datsun. Vinieron los autos acá, Jambrone, que era el que le preparaba el auto a Alejandro Rementería, tenía un auto para alquilar. Y me acuerdo que quise correr, mi viejo por supuesto me dijo que no, así que bueno, junté todos los pesos que tenía yo, lo que había ahorrado, y alquilé el auto, y bueno, y la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? En ese momento era una categoría que muy firme en Argentina, y me di el gusto de correr, fue una carrera, nada, anduve en el medio del pelotón, pero me di el gusto de correr en esos autos que en ese momento, bueno, también eso te da el parámetro, ¿no? Con el mismo trazado que el General San Martín, nosotros hacíamos 1.29 con un Datsun, y hoy con los autos que estamos corriendo hacemos 1.24, como te decía hace un rato. O sea, cómo fue evolucionando todo. Pero bueno, me di el gusto y corrí esa carrera nada más, y me saqué las ganas de correr a nivel nacional. Pero después cuando Alejandro salió campeón, ese año también corriste. Sí, corrí alguna carrera, pero fui a Buenos Aires también invitado por Emilio Moratino, que me pegué un palo ahí en la S del Ciervo, se me corrió el auto de cola, pisé el pasto y salí de costado y le pegué un poste, así que dejamos el auto, no pudimos correr después con Moratino, era una carrera de 2 pilotos, así que tuve algunas incursiones, pero bueno, nada, fue un flash nada más. De ahí se llega, a ver, TC Pista. Claro, después justo se da que Jambrone tenía, mirá cómo son las cosas, ¿no? Cuando alquilé la Datsun se la alquilé al viejo Jambrone, y después los chicos de Jambrone, Sergio y Ariel, que eran preparadores, le preparaban a Maxi Juan en el TC Pista la que corre con el TC, y en el TC Pista División Top Race, que es donde yo fui a correr, tenían ese auto, me lo ofrecieron y bueno, fuimos a correr al TC Pista con la suerte de debutar en San Luis y ganar mi primer carrera a nivel nacional. Y bueno, ese año fue un año de muchas victorias, ¿no? Gané 7 carreras a nivel nacional y 5 carreras acá. Salí tercero en el TC Pista División Top Race y salí segundo en el TC acá, habiendo ganado tantas carreras, pero las carreras que yo no corrí en Comodoro, creo que eran 7 u 8, las ganó Alzueta, y en las que yo gané, Alzueta salió segundo, tercero, y por suma de puntos ganó el campeonato Alzueta en ese momento. Y allá en el TC Pista yo venía peleando el campeonato con Jalaf y Hernández hasta la anteúltima carrera, que fue en La Pampa. En esa carrera rompí el diferencial en las dos, se hacían 2 carreras en la misma fecha, y abandoné las 2 carreras y ahí perdí el hilo del campeonato. En una ganó Hernández, en la otra ganó Jalaf, me sacaron diferencia, y de esa carrera fuimos a Olavarría, que se hizo también carrera doble, y gané las 2, pero bueno, no, o sea, por suma de puntos no me daba, así que quedé tercero en el campeonato. Cuando termina todo, termina el año y demás, me llama Oscar Aventín diciéndome que por mi desempeño, porque no había tenido ningún accidente durante todas las carreras que corrí en el TC Pista, y por haber sido el piloto que más carreras ganó en una temporada en el TC Pista, me autorizaban pasar al turismo carretera, y que estaba libre el auto que había utilizado Matías Rossi, con la preparación de Emilio Satriano. Así que bueno, me dio el teléfono de Emilio Satriano, lo llamé a Emilio, arreglamos, combinamos, me fui hasta su pueblo, a Chivilcoy, me subí, me probé la butaca, arreglamos con él, y bueno, y ahí me di el gusto de correr 4 carreras en el turismo carretera. Lamentablemente el auto no funcionaba como tenía que ser, yo tenía de compañero de equipo a Espataro. Espataro estaba siempre 4 o 5 puestos adelante mío, pero siempre en los del 30 para atrás, o sea, no, creo que la mejor clasificación fue 26, 27, pero la verdad que no funcionaba el auto. El auto, cuando lo corría Matías Rossi, estaba de chasista Canapino y motorista Pablo Satriano. Cuando fui a correr yo, estaba de chasista Emilio Satriano y de motorista él también, o sea, las 2 cosas las hacía él y el auto no funcionaba.
Espataro también corrió todo el año, yo corrí 4 carreras, Espataro corrió todo el año y no anduvo, nunca salió del puesto 30. Así que bueno, nada, fue una experiencia, me di el gusto de correr en turismo carretera, cosa que no es fácil llegar, vos ves hoy hay muchos pibes, Chapur estuvo un montón de años en el TC Pista para poder pasar al TC, o sea, haber corrido me da una satisfacción de haber podido estar en la categoría, que es la mayor categoría del automovilismo argentino. Sí, aparte en esa época no tenía ningún bebé de pecho, eran todos de punta. No, sí, había, bueno, siempre el TC, vos imaginate que hoy por ahí no tenés pilotos de renombre porque hay muchos pibes jóvenes que surgieron ahora, pero sin duda el que llega ahí es porque tiene muchas condiciones, porque es una categoría difícil de llegar, tenés un escalonamiento para llegar y bueno, por supuesto que el piloto que llega al turismo carretera viene ya con una experiencia de otras categorías que son similares. A nivel local, después seguiste corriendo, ¿cuántos años campeón? Y después seguí corriendo, yo tengo 7 campeonatos en el TCA, un campeonato en el Jorró y 2 campeonatos en el Patagónico. Lo cual es muy interesante, ¿no? Son 10 campeonatos, sí, la verdad que muchos años, y después tuve muchos años sin correr. Yo a los 27 años dejé de correr porque me dediqué a mi hijo que corría en moto y lo acompañé durante varios años, a todos los chicos, a Mariano Ponce, todos los chicos de aquella época del motocross. Así que estuve como 8 o 10 años sin correr. Volví como a los 36, 37 años a correr de vuelta en esta categoría, el TCA. Y después, bueno, cuando salí campeón en el 2011 en el TC Patagónico, 10 y 11 salí campeón y estuve sin correr hasta el 2017 que arranqué de vuelta en esta categoría, hasta cuando abandoné en el 2023 que salí campeón. ¿Se dice nunca más automovilismo? Nunca digas nunca, o sea, yo no digo que no pueda llegar a volver en algún momento, por el momento no me da muchas ganas, la verdad que me siento muy cómodo así, voy, por supuesto, este fin de semana tenemos carrera y la idea es ir a verlos, me interesa siempre cómo son los resultados, cómo andan los chicos, quedé amigos con mucha gente y me gusta, bueno, apoyar también al equipo de Maxi Usa, siempre dándole una mano en lo que uno puede. Siempre fue tu preparador, ¿no, Maxi Usa? No. Yo tuve a Meipa en su momento, después tuve a Uric, con Uric también salí campeón. Después de Uric caí a Maxi Usa, después tuve una época que me armó Williams de Trelew, que cuando armamos el Failand. Después una época me lo armó Jurjevich y éramos un grupito ahí de Jorge Níquel, que también falleció hace poquito tiempo, y me daban una mano y bueno, fue un año muy divertido porque tenía un equipo que ninguno sabía apretar un bulón, pero nos divertimos muchísimo, ¿no? Resultado, ninguno. Es más, casi todas las carreras se rompía o algo pasaba, pero fue muy divertido, pasamos un año fantástico también en esa época. ¿Cómo ves el automovilismo de hoy? Y más allá de los temas económicos que por ahí nos apremian a todos, ya sea nuestro país y a pesar de todo eso, creo que muy bien. El automovilismo zonal de acá es muy fuerte. En casi todas las categorías tenés un buen parque de autos, increíble, con problemas económicos y demás, pero la gente pone todo el esfuerzo para poder estar y la verdad que tenemos un automovilismo muy firme y ojalá que siga así, ¿no? Ojalá que nos sigamos manteniendo porque es un placer, o sea, ves las categorías como el Renault 12, el 1100, el Gol, con una cantidad muy linda de autos. Y bueno, el TCA y el TC Patagónico siempre sufren porque son categorías por ahí un poco más caras y por ahí también son autos de otra época, ¿no? Donde por ahí lo disfrutábamos más nosotros. Vos y le preguntás a un pibe joven que va al autódromo y le decís en qué te gustaría correr y te van a decir en Gol casi todos, porque es un auto moderno, es un auto de ahora y los pibes creo que disfrutan más de eso. Nosotros somos más del Falcon, de la Chevy, de la Dodge, del Torino, porque yo creo que por una generación que los vio esos autos, pero yo creo que con el tiempo las categorías que van a seguir adelante son las más modernas, ¿no?
Enrique, un millón de gracias. Gracias a vos.